Hola chicos, en el siguiente material vamos a hablar sobre la química orgánica, realizando una pequeña introducción de esta unidad de aprendizaje. Los seres vivos están formados principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en menor medida por fósforo y azufre, junto con algunos halógenos y metales. La parte de la química que estudia los compuestos del carbono es la química orgánica o química del carbono, pues este elemento es común a todos los compuestos orgánicos. Por compuestos orgánicos entendemos los compuestos del carbono, excepto los óxidos, como el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, así como también los carbonatos. El número de compuestos orgánicos conocidos actualmente es muy superior al de compuestos inorgánicos, a pesar de ser tan pocos los elementos que entran en su composición. La razón de este hecho hay que buscarla en la capacidad que presenta el carbono para combinarse fácilmente consigo mismo y con otros elementos mediante enlaces covalentes. El carbono puede unirse a otro carbono o a otros elementos mediante enlaces covalentes simples, dobles o triples, según compartan 1, 2 o 3 pares de electrones respectivamente. La capacidad de los átomos de carbono para unirse en diversas formas es similar a la formación de cadenas hechas con eslabones individuales, tal y como se muestra donde se han representado cadenas de carbono con 1, 2, 3 y 4 átomos. Esa secuencia se conoce como cadenas carbonadas simples o lineales. Pero a veces, la secuencia de átomos de carbono incluyen otras secuencias enlazadas en la denominada cadena principal. En este caso, las cadenas se llaman ramificadas. De acuerdo a esta forma, son cadenas abiertas o acíclicas. En otras ocasiones, los carbonos se enlazan de un modo cíclico, en donde el último carbono se une al primero. En este caso se conocen como cadenas cerradas o cíclicas. Para representar las estructuras de las moléculas orgánicas, necesitamos encontrar qué clase de átomos hay en cada sustancia, cuántos átomos tiene por molécula y la distribución de los enlaces. Para esto son muy útiles la fórmula empírica, la fórmula molecular y la fórmula estructural. La fórmula empírica es el tipo de fórmula más simple posible. Indica qué elementos forman la molécula y en qué proporción están. La fórmula molecular nos dice el número real de átomos en la molécula, no solo su relación. Y la fórmula estructural nos muestra la estructura de una molécula, es decir, el modo de unión de sus átomos. Durante los estudios de la química orgánica suelen manejarse dos clases de fórmulas estructurales. La fórmula estructural desarrollada, que nos informa los enlaces de la cadena carbonada. También nos indica la distribución y los enlaces de los otros átomos de la molécula. Y la fórmula estructural semidesarrollada, que nos informa cómo está enlazada la cadena carbonada, cuáles y cuántos átomos se unen a los átomos de carbono. Los átomos de carbono se clasifican en una cadena de acuerdo al número de átomos de carbono adicionales unidos a él. Decimos que un átomo de carbono es primario si está unido a un átomo de carbono solamente. Secundario si el átomo de carbono está unido a 2 átomos de carbono. Terciario si está unido a 3 átomos de carbono. Cuaternario si está unido a 4 átomos de carbono. Por otra parte, los átomos de hidrógeno se clasifican de acuerdo al tipo de carbono al cual están unidos. De esta manera, les doy la bienvenida a la química orgánica, tema de estudio de este periodo escolar.